Gestos como este son la causa de más de 6.000 muertes al año en la comunidad aragonesa. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco y para informar sobre los peligros de este mal hábito, la Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón ha preparado un stand en la Plaza de España. En los próximos años, cánceres como el de laringe o el de riñón se van a duplicar en la mujer, pero también los hombres tienen que estar alerta. Recordarles que hay que abandonar el consumo de tabaco porque no hay calada de seguridad. Y una vez que hayan pasado por este puesto, pues le ofertamos ayuda gratuita a través de la Asociación para la Prevención del Tabaquismo en Aragón. Son unas consultas que están subvencionadas por el Departamento de Salud Pública a través del Gobierno de Aragón. Es difícil y requiere mucho esfuerzo. Desde esta asociación ofrecen ayuda a través de estas consultas con médicos y enfermeras en Zaragoza, Calatayud, Huesca y también en Teruel. Y para todos los que piensan que no pueden dejar de fumar, les puedo asegurar a todos los aragoneses que se puede conseguir. Desde la aplicación de la ley antitabaco, un 36% de los fumadores han reconocido que ha intentado dejar de fumar. Así que ya saben, un gesto como este puede salvarle la vida.